Muy buenos días, bienvenidos a Mercado Hoy. El miércoles pasado estuvimos comentando que los índices se aproximaban nuevamente a zona de resistencias, que teníamos que tener mucho cuidado en esos niveles porque el mercado podía girarse nuevamente a la baja, pero también comentábamos que mucha atención en caso de superarse las resistencias porque podíamos ver un movimiento al alza de algunos días de duración y finalmente así fue, el mercado cogió fuerzas, superó esas zonas de resistencia y hemos visto unas subidas durante los últimos días precedentes. Nos vamos a fijar en SP500, que es la referencia que venimos siguiendo estos días como índice principal. Podemos ver claramente cómo ese rango lateral que explicábamos que se estaba moviendo entre los 1255 y 1295 ha sido superado al alza, lo que va a dar cierto alivio a los mercados de cara a estos días. Sin embargo, volvemos a tener la primera señal de peligro, dado que en el día de hoy habríamos alcanzado una proyección del 161,8% respecto al primer tramo alcista. A nivel estadístico sabemos que cuando se alcanzan esos niveles hay una probabilidad muy alta de que los precios se pudieran girar. Volvemos a lo mismo, nos ponemos cortos en estos momentos para aprovechar un retroceso solamente a nivel intradía. Habría que hacerlo únicamente si vemos que en estos niveles se marcase un movimiento lateral y ese lateral fuera perforado a la baja, es decir, todavía estamos en tendencia alcista con una señal de giro potencial muy importante. Habría que estar atentos a que se pudiera formar algún tipo de movimiento lateral. Vemos que podría estar comenzando a lateralizar el movimiento y solamente en caso de que el lateral se perdiera a la baja, pues podríamos buscar algún movimiento especulativo de cara a posición bajista. Concretamente ahora, si perdiera los 1310 de cara al intradía, con un stop en torno a los 1320, pues quizás pudiéramos buscar un movimiento a la baja interesante con un riesgo pues bastante reducido. Pero la realidad es que todavía el mercado sigue estando alcista, vemos cómo la directriz alcista la está manteniendo totalmente y mientras no perdamos la continuidad tendencial con esta directriz alcista y mientras no veamos cómo nuevamente volvemos a entrar en ese rango lateral que hemos comentado los últimos días, el mercado todavía sigue con fuerzas. Por tanto, un mercado alcista a muy corto plazo, insisto, mucho escepticismo sobre este movimiento de subidas y, como digo, hemos alcanzado una referencia importante de posible giro potencial. Atención si perdemos laterales en esta zona a la baja porque podría caer el mercado. Referencia macroeconómica súper importante para el día de hoy, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, a las 4 de la tarde, mercado americano, dato muy importante porque es de los datos que últimamente está generando más volatilidad en el mercado. Se quiere una confianza alta, en caso de que veamos datos peor de lo esperado, pues podríamos sufrir. Entonces, mucha atención a esos datos de la Universidad de Michigan por la tarde. Nos vamos al IBEX 35, IBEX 35 a nivel de contado, no a nivel de futuro como antes en el SP500. Muy similar a lo que explicábamos en el caso del SP500, lo vamos a comentar en el IBEX 35. ¿Qué comentábamos en el IBEX 35? Pues que teníamos la zona de resistencia en los 10.260 puntos aproximadamente, lo podemos ver claramente en el gráfico en esta zona, y si se supera esa zona era posible ver un movimiento de rebote de cara a movimientos intradías, de cara a muy corto plazo, y así ha sido. Hemos visto que se supera esos niveles, hemos visto un repliegue al alza de unos 100 puntos aproximadamente. ¿Y qué puede pasar ahora? Pues al igual que hemos comentado que el SP500 está alcista, el IBEX 35 todavía sigue estando alcista claramente, mientras no pierda la continuidad tendencial a través de la recta directriz alcista. Seguimos viendo un movimiento alcista en el índice. Los niveles que hemos marcado en los 1290 para el SP500 los tenemos en el IBEX en la zona de los 1250, que han sido superados. Zona de resistencia superada se conviertan zona de resistencia superada se convierta en soporte, otro nivel clave que tenemos que destacar en el IBEX 35. Y mientras no se pierda esta continuidad tendencial, mientras no perdamos la directriz alcista, todavía habría alguna posibilidad de que el IBEX pues que intentara desarrollar un segundo gran tramo alcista simétrico respecto al anterior, que nos pudiera llevar a la zona de los 10.500 puntos, que como hemos visto en el gráfico diario, pues convergería con, volvemos a sacar el gráfico entero, que no sale cortado, convergería además pues con los últimos máximos relativos, en torno a los 10.500, 10.550 puntos. Así que hemos visto sobre todo la referencia en el Standard & Poor's, en el SP500,
hemos visto las referencias para el IBEX 35, con esto nos vamos a quedar para el día de hoy y sobre todo la clave para el día, confianza de la Universidad de Michigan, por la tarde mercado americano. Todo el mundo que tengan los ojos ahí puestos porque puede provocar mucha volatilidad. Un saludo, muchas gracias y buen fin de semana.